Tim fregaba sin cesar los pasillos del Hotel Mon Paradise como hacía todas las noches por la madrugada. Era un trabajo duro, pero no estaba mal pagado al ser un hotel de lujo. Lo malo es que todo tenía que estar perfectamente limpio antes de las 6 de la mañana, ya que las actividades diurnas del hotel comenzaban a esa hora. Pero a Tim le daba igual. Tenía un trabajo seguro y nadie le molestaba, y esto último para él, era lo más importante. Lo único que le perturbaba era una cosa: el ascensor de la segunda planta. Todos los días sin fallar, el ascensor subía de la planta baja hasta la segunda y su puerta se abría revelando el lujoso interior, como invitando a quien estuviera por las inmediaciones a subir en él. Y así se quedaba durante un rato. Tim ya había preguntado alguna vez al conserje de la planta baja si alguien había entrado en el ascensor en esos momentos, pero la respuesta era la misma: un no, seguido de una mirada extraña. Así que dejó de preguntar y se dedicó a limpiar, que era lo suyo. Podría ser algún inquilino bromista, sí, podría ser, o tal vez que el maldito cacharro no funcionaba como era debido. Una noche que Tim se encontraba en la segunda planta tomando un breve descanso, mientras contemplaba un hermoso cuadro en la pared de un pintor que no conocía, el ascensor volvió a abrirse. Tim se giró y se quedó sorprendido al ver cómo una mujer, completamente vestida de negro de mirada sombría, salía por las puertas y se perdía por el pasillo de la derecha. Tim, extrañado y fascinado a la vez, dejó la fregona apoyada en la pared y se dirigió hacia el ascensor, que se encontraba al fondo del corredor. Cuando llegó miró hacia ambos lados del pasillo lateral, pero ni rastro de la mujer. Pero el ascensor allí seguía, abierto de par en par. Tim entró en su ostentoso interior y lo admiró como nunca lo había hecho. Hasta le parecía que no fuera el mismo ascensor de todos los días. Paredes de terciopelo de color rojo, adornadas con unos estampados dorados en forma de enredaderas y acompañadas de varias pinturas de personalidades que jamás había visto, decoraban el interior del misterioso ascensor. Se fijó en una pequeña pintura, un retrato en blanco y negro que le llamó la atención. En una esquina inferior del cuadro figuraba un nombre: Madania. No podía ser cierto. Era extremadamente parecida a la mujer que acababa de salir del ascensor hacía pocos minutos. En ese preciso instante, el ascensor se cerró. En un primer momento, Tim se quedó parado, esperando a que volviera a abrirse. Pensaba que alguien habría accionado el ascensor desde otro piso, y pronto se abriría revelando al típico inquilino venido de alguna fiesta nocturna. Pero el ascensor llegó a la planta baja y siguió bajando, bajando y bajando. Tim se quedó parado, sin saber qué hacer. Su mente racional le decía que tal vez hubieran pisos inferiores más abajo, como un sótano o algún almacén. Lo más seguro es que algún empleado hubiera activado el ascensor desde allí abajo, mediante la llave reservada para pisos restringidos que solo cierto personal podía emplear. Tim, con un extraño nudo en el estómago, siguió esperando, pero el maldito trasto continuó descendiendo. Tim empezó a sollozar y golpeó la puerta del ascensor con fuerza, mientras gritaba sin cesar pidiendo que alguien lo ayudara. Pero era inútil. Tim se sentó en el suelo del elevador, ignorando por completo el lujoso interior que ahora le parecía perverso y maldito, y lloró muy asustado. Después de varios minutos que le parecieron horas, el elevador paró y sus puertas se abrieron. Tim, que se encontraba agazapado en el suelo del elevador con la cabeza gacha encima de las rodillas, levantó la mirada hacia el frente y observó lo que se le venía encima. El penumbroso y larguísimo pasillo, pobremente iluminado con unos fluorescentes de color amarillo viejo, no se parecía en absoluto a nada que le indicara que seguía tratándose del hotel. Tim se levantó y salió del ascensor y se quedó a 1 metro de él, observando el entorno. El tenebroso corredor se asemejaba al de una fábrica abandonada, pues a sus lados no tenía puertas, sino unas entradas en forma de arco. El hombre se acercó a una de las entradas y miró dentro. Pudo ver una amplia y abovedada estancia de similar iluminación. Se asustó mucho cuando vio a varias personas vagando de aquí para allá entre la penumbra, mientras balbuceaban palabras ininteligibles. Se apartó de la esquina y cerró los ojos, pero enseguida los abrió cuando oyó a alguien acercarse a su posición. Retrocedió temeroso hacia el elevador, pues no sabía quiénes eran ni qué querían esos individuos tan grotescos, pero se quedó helado cuando vio, con horror, que ya no había ascensor. Donde antes había habido un lujoso ascensor, ahora había un oscuro y sucio hueco tapiado de cabo a rabo. Comprendió, por unos instantes, que estaba soñando, que se había vuelto loco de remate. Esto no podía estar ocurriendo. Notó que alguien le miraba desde atrás. Se giró y vio a un hombrecillo calvo y vestido con harapos que le observaba curioso. Tim le preguntó, sin interesarle quién era o qué quería, qué lugar era este.
El extraño hombrecillo le contestó que era el reino de Madania. El asustado hombre se quedó extrañado, mirando al otro como hipnotizado. El grotesco hombrecillo, al ver que Tim no comprendía, le contestó: para ti, para nosotros y para todos los incautos que caigan en sus dominios, el infierno. El andrajoso hombrecillo le dijo que Madania fue la dueña original del Hotel Mont Paradise, pero fue asesinada por su marido, heredando él todo el negocio. Su marido no sabía que su mujer había hecho en vida pactos con poderes oscuros, lo que le permitió venir a este plano en lugar de ser arrojada a un infierno de nivel inferior para ser consumida. Le comentó que Madania, cada cierto tiempo, atraía aquí a hombres jóvenes para servir de alimento a Aspleroth, dios de la superchería y la desdicha. Uno de ellos fue su marido, y aunque no era ya muy joven, su dios no puso muchas objeciones, pues Aspleroth se regocijaba con la venganza. Se decía que este demonio le proporcionaba grandes poderes y el poder permanecer en este plano, siempre y cuando pagara su tributo con almas jóvenes. El hombrecillo señaló hacia el fondo del pasillo. Más allá del corredor, se encuentra Aspleroth, nuestro señor, le dijo en voz baja. A nosotros nos deja en paz, pues ya estábamos aquí antes de que Madania llegara. También servimos a Aspleroth. En realidad todo el mundo que llega aquí le sirve. En el lugar más recóndito de su mente, Tim seguía pensando que todo esto terminaría, que tenía que ser una pesadilla causada por el estrés o por alguna demencia que su mente podría haber desarrollado. Súbitamente, Tim sintió una gélida presencia detrás de él. Al girarse, se encontró frente a frente con la misma mujer que había visto saliendo del ascensor, la misma que la de la foto. Ahora, cerca de él, era una mujer de aspecto joven, muy bella, alta, más que él, y muy pálida, demasiado. Antes de que Tim le preguntara de qué iba todo esto, la fantasmagórica mujer le agarró del brazo con una fuerza sobrehumana y se lo llevó a rastros a través del oscuro pasillo. Tim chillaba como cual animal camino del matadero, mientras la heladora mano le iba debilitando poco a poco. Lo último que vio Tim fueron las deprimentes luces fluorescentes que iluminaban el profundo corredor, antes de servir a oscuros propósitos que trascendían más allá de lo que una criatura inferior como él podría llegar a comprender. Por un número de años fui un consejero de campamento durante la noche en los Muskokas. Lo amé más que cualquier trabajo que he tenido, a pesar de la paga inexistente, los campistas molestos, largos días y noches cortas, comida de mierda, etc. Pude contar muchas historias de terror. No había nada mejor que estar alrededor de una fogata apagada con un puñado de niños de secundaria que demandaban las peores, las más sangrientas historias que sabía. Y les conté todas. La niñera y la estatua de payaso espeluznante, el conductor y el despachador de gasolina horripilante, la mujer y su perro que lamía. Guardé mis mejores historias para los viajes por la noche que hacíamos en el parque Algonquin. Para los que no son canadienses, es un parque gigante en el medio de Ontario, casi de 8.000 kilómetros cuadrados, cuando los días se pasaban haciendo canoa en lagos prístinos y las noches se pasaban alrededor de la fogata, cantando y armando pastelitos, tan ruidosos como nunca. Una vez que los niños se calmaban, les contaba historias de un acosador en el bosque con una cara tan horrible que paralizó a todas sus víctimas del miedo al grupo de campistas que decidió pasar la noche frente al lago de un abandonado, ¿o no? Asilo de locos. En esta noche particular, había terminado los cuentos, una vez más insistiendo que eran en realidad ciertos, y envié a los campistas a sus tiendas. Había sido un día exhaustivo, y ninguno de los 6 niños estaban de humor para quedarse más tarde. Mi amiga consejera también decidió irse a dormir, dejándome solo en un tronco caído junto a la fogata apagada. Tomé un respiro profundo del fresco aire con esencia de pino y miré al lago. La luna parcial reflejaba la luz cristalina, y en el otro lado podía ver acantilados de muchos metros de altura. Consideré que podíamos ir en canoa, escalar un par de docenas de pies y hacer saltos de acantilado. Sonreí. El director del campamento me sacaría la cabeza si hacíamos eso. Si se enteraba. Un movimiento en la punta de los acantilados atrajo mi vista. Había una pequeña luz flotando a lo largo del pico. Primero pensé que era una estrella, pero era más grande y tenía un resplandor dorado. Lentamente, se movió atrás y adelante en un arco pequeño. Mientras me sentaba y la miraba, otra apareció junto al primero, flotando a lo largo de la punta del acantilado. Luego otra. Y otra. Y unas más. Mi estómago cayó a mis pies. Tomé mi bolso y saqué mi cámara digital, luego la enfoqué en los pequeños orbes resplandecientes y usé la función de zoom. Las conté. Y luego conté de nuevo.
Oh, mierda. Me había levantado rápido y corría hacia las tiendas. ¡Hey, chicos! Despiértense. Debemos irnos. Había movimiento en las tiendas, y luego tuve 7 cabezas confundidas mirándome. Mi co-consejera usaba una mezcla de preocupación y rabia pura. Odio hacer esto, continué, pero las nubes están viéndose muy amenazadoras. Hay una gran tormenta acercándose. Si nos atrapa, arruinará nuestro viaje. ¿En serio? Laura, mi co-consejera, preguntó. Estamos en el medio del bosque. ¿Dónde iríamos? Saqué un mapa y una linterna de mi bolso. Hay una estación de guardabosques unos kilómetros al sur, tracé el camino con mi dedo. Gracias a Dios. Podemos llegar ahí en un par de horas. Los campistas gruñeron. No podemos ir en la mañana. ¡No! Grité, mi voz haciendo eco a través del lago. La bajé. Vamos, empaquen todo y vámonos. Les contaré una historia en el camino, sonreí, aunque podía sentir mis labios temblando. Es la mejor. Eso pareció apurarlos, y, después de menos de 10 minutos, las tiendas estaban guardadas y habíamos empezado nuestra excursión en el bosque, con solo la guía de linternas pequeñas. Cuando estaba seguro de que nos estábamos moviendo a un paso rápido, me permití relajarme y empezar a contar mi historia de fogata favorita. Siglos antes de que los europeos llegaran al país, estaba poblado con personas de las primeras naciones. Habían hecho sus viajes a través de Canadá Occidental, siguiendo los rastros de migración de grandes animales como el búfalo o el bisonte. Eventualmente, llegaron a Ontario. En ese punto se separaron en grupos más pequeños de viajeros, cada uno buscando una sección de tierra para tomarla. La leyenda dice que, un grupo, consistido de unos 20 hombres, mujeres y niños, se habían aventurado en esta misma área para buscar un lugar al que pudieran llamar hogar. Aunque no era ni el fin de octubre, el clima había hecho un giro para peor, y mientras el grupo viajaba por el lago, una tormenta de nieve los golpeó. Dentro de una hora, el grupo se encontró con nieve cegadora y temperaturas de menos de 0 grados. La ropa que tenían puesta había sido fabricada para el otoño, no ese tipo de clima, y no habían chaquetas de ganso de Canadá en esa época. Pero ellos siguieron adelante. No tenían otra opción. La noche estaba cayendo cuando llegaron al farol de un acantilado, el cual se elevaba sobre un lago frío y agitado. No había nada que parara a este grupo. Morirían si no pasaban los acantilados. Pero con la oscuridad levantándose y la nieve cayendo aún más fuerte, la visibilidad era casi inexistente. Así que uno de los ancianos tuvo una idea. Usando el poco queroseno que tenían, encendió una linterna para cada uno de los viajantes e hizo que las llevaran frente a ellos, no para que pudieran ver los acantilados, sino para que pudieran ver quién estaba delante suyo, permitiéndoles que todos se siguieran entre sí a través de los anchos riscos. Con el más fuerte de los hombres llevando la delantera, el grupo empezó a cruzar los acantilados. La nieve congelada y mojada empapó cada hueso de sus cuerpos. El viento duro enfriaba cada piel expuesta y amenazaba con empujarlos justo hacia la piedra. Su camino no era más ancho que un par de pies, y hubiera sido resbaladizo hasta para las mejores botas de montar o mocasines extravagantes. Lentamente, laboriosa y lentamente, llegaron hasta el final de los acantilados, rezando que fuera lo que estuviera en el otro lado, pudiera refugiarlos de la intensa tormenta. Estaban a media altura, cientos de pies sobre el lago, aunque estaban muy lejos de sus visiones. De hecho, todo lo que podían ver en esa tormenta cegadora era la linterna frente a ellos, actuando como un faro para guiar sus pasos. Si la luz se movía, ellos se movían. Si bajaba, ellos bajaban. Cada uno de los viajantes estaba casi en un trance, importándole solamente el orbe resplandeciente a unos pies de ellos. Para el líder, sin embargo, no había tal privilegio. Se movía adelante sin ver, sintiendo el acantilado con su mano libre, aunque su piel estaba tan entumecida que casi no podía sentir nada. Mientras el camino se curvaba de nuevo, hizo un paso en falso y perdió su pie en tanto una brisa del viento le daba en la espalda. Desesperadamente, trató de agarrarse, pero sus dedos congelados no pudieron atrapar nada. Con un grito terrorífico, se resbaló del acantilado y cayó al lago negro y frío. El resto del grupo no lo vio caer, obviamente. Todo lo que vieron fue su orbe resplandeciente, cayendo del risco y desapareciendo en la oscuridad. No había tiempo para estar de luto. Continuaron, pero la tormenta empeoraba. Luego de otro minuto, uno de los niños, con su cuerpo incapaz de contener el frío, cayó. Su linterna brilló hasta que el agitado lago se la tragó. Otro, viendo esto, perdió su balance y cayó.
Este patrón siguió hasta que solo quedaron 5 personas revolviendo en la oscuridad, siguiendo la luz frente a ellos. Aunque se esforzaron, los acantilados eran implacables. Los hombres restantes terminaron siendo 4. Luego 3. Luego 2. Y luego solo quedó uno, quien según la leyenda maldijo a la tierra mientras sus piernas se resbalaban y caía cientos de pies abajo. Su linterna fue la última en ser extinguida. De los 20 miembros que trataron de superar los acantilados, ninguno sobrevivió. Dicen que, a veces, cuando las condiciones son las correctas, puedes ver orbes a lo largo del acantilado, símbolos de los viajeros perdidos que nunca encontrarán sus hogares. Mientras la historia finalizaba, dejando a los campistas en un extraño silencio, vi luces delante. Una ola de alivio me inundó. Apuramos el paso y encontramos la estación de guardabosques llena de gente corriendo alrededor, cargando camiones y gritándole a las radios. El viento empezaba a ser muy fuerte, y escuché truenos en la distancia. ¡Hey! Niños. Un hombre grande, fuerte, con una gran barba y bigote corrió hacia nosotros. Métanse en los camiones. No tenemos mucho tiempo. Laura y yo llevamos a los niños a uno de los camiones. ¿Qué está pasando? Le pregunté al hombre. ¿No lo escuchaste? Otra brisa de viento. Hay una gran tormenta justo para nosotros. Ya hay alerta de tornados. Estamos llevando a todos afuera. Vamos. Todos trepamos al camión. Colapsé, sintiéndome como si me hubieran dado un golpe en las tripas. El guardabosque trepó al frente y tomamos un camino hacia la ruta. Mi cabeza estaba girando. No era posible. ¿Cómo? Laura se sentó a mi lado, manteniendo su voz baja. ¿Cómo supiste que teníamos que irnos de ahí? La miré. Mi cara se sintió vacía de sangre. Vi las luces. ¿Qué? No. ¡No! Jadeó, y luego recobró el sentido. ¿Cuántas? Tomé un profundo respiro. 8. Miró a los campistas, que estaban ahora tendidos, dormidos a pesar de la ruta con baches. Esos somos todos nosotros. Dios mío, asentí y me acerqué a ella. Laura ya había escuchado la historia de los viajeros, y sabía que me había saltado una parte importante. Las luces eran reales, pero no eran aleatorias. Si estaban brillando, flotando adelante y atrás, girando en un pequeño arco, era porque tenían un mensaje. Una advertencia. Cada luz brillaría por cada persona que estaba por morir. Son muchos los que cuentan haber entrado en una página web llamada www.blindmaiden.com. Blind Maiden significa doncella ciega. Normalmente, si pretendes acceder a ella, por más que lo intentes, tu explorador no te lo permitirá y aparecerá otras cosas, ya que, para hacerlo deberás cumplir 3 condiciones. Encontrarte completamente solo, hacerlo exactamente en la medianoche de un día sin luna y tener apagadas todas las luces de la casa. Entonces, solo entonces, se te permitirá el acceso. Una vez dentro, enseguida, tras un impactante viaje por las imágenes que ofrece, sin necesidad de que nadie te explique nada, comprenderás, como dice el eslogan de presentación de la página, que estarás ante una experiencia real de horror absoluto. Tendrás que emplear tus 5 sentidos y poner especial cuidado en no cliquear, ni por error, el botón de aceptar en participar activamente en la experiencia. Si así lo hicieses, sería tu fin y quedarías transformado en una imagen más del amplio archivo de incautos que, antes que tú, osaron, tal vez incrédulos, tal vez curiosos, a probar esta experiencia. blindmaiden.com.jpg. Pero, ¿qué es lo que se supone que ocurre una vez que haces clic sobre aquel botón? Para tu sorpresa y horror, observarás en tu monitor como una siniestra silueta se pasea por tu propia casa. Querrás despertar de lo que desearás que sea una pesadilla cuando veas cómo ese espectro se acerca y entra en la misma habitación en la que te encuentras. Te verás en tu monitor a ti mismo, de espaldas, entonces sentirás su presencia detrás de ti. Te girarás, no pudiéndolo soportar más, y lo último que verás, antes de morir, será el rostro de la doncella ciega que, despiadadamente te arrancará los ojos. Como he dicho al principio, a mí no me consta que sea verdad, y sinceramente, no pienso comprobarlo. Sí, lo reconozco, me da mucho miedo, pero yo les paso el reto a ustedes. ¿Te atreves a comprobarlo? ¿Se trata de una leyenda urbana, un montaje? ¿O una terrible realidad?